Hablemos de cooperativismo. Muy buenos días, queridos amigos. Bienvenidos a un programa más de Hablemos de Cooperativismo. El día de hoy vamos a tratar temas interesantes. Vamos a recordar un poco la historia del cooperativismo, también cuáles son los valores, los principios y todo lo que nos encamina en el mundo de las cooperativas. Yo soy Mari Carmen Alarcón y les doy la bienvenida. Hablemos de cooperativismo. Vamos a empezar el programa y vamos a recordar de dónde nace el cooperativismo. ¿Por qué nace el cooperativismo? Nosotros sabemos que existió algunos problemas y por eso la gente se unió para formar la primera cooperativa. De ahí vienen los valores, vienen los principios cooperativos y cómo trabajando en equipo podemos sacar adelante un determinado objetivo. Así que les dejo con esta nota interesante. Hablemos de cooperativismo. Les compartiremos una temática importante y fundamental para todo cooperativista. Se trata de la historia del cooperativismo. Cronológicamente veamos los momentos históricos que marcaron su desarrollo. Desde los tiempos primitivos el ser humano ha tenido que unirse con otros hombres para facilitar su supervivencia. Cada vez es más necesario la cooperación. La economía solidaria es una herramienta importante para un desarrollo equilibrado y equitativo. Acciones sencillas como la preparación de un almuerzo colectivo requiere de cooperación. Estas acciones se pueden realizar en todos los campos de la vida del ser humano. Entonces, hablar de la historia del cooperativismo es referirse a la historia de la humanidad. Tal vez referirse al cooperativismo como doctrina se remonta a los años 1750-1820, periodo en el que surgieron varios inventos que transformaron la producción y el uso de la mano de obra. Se afirma que la revolución industrial incrementó la producción y también los excesos por parte de los patronos con los trabajadores, primeramente en la fabricación de los textiles, luego en la minería, la siderúrgica y los transportes. Unificar sus fuerzas, sus recursos y sus intereses fue la coincidencia que en 1844 en Rochdale, Inglaterra, llevó a la creación de la primera cooperativa de consumo en el mundo. Los pioneros de Rochdale, nombre con el que son reconocidos a estos 28 trabajadores, fueron los protagonistas en este proceso cooperativista que también llamó la atención de otros países en Europa como Alemania, Francia y Suecia, quienes vivían situaciones semejantes. Gracias por continuar en Santander Solidario, los pioneros de Rochdale, todo un proceso que duró muchos años y que hoy en nuestro magazine resumimos en pocos segundos. A continuación, veamos la segunda parte de nuestra investigación. Conozcamos a los precursores, personajes y realizadores del cooperativismo en el mundo. Los precursores del cooperativismo fueron los que proporcionaron los elementos básicos de la ideología cooperativa. Fueron ellos quienes tomaron del comportamiento humano los elementos que los unía en propósitos comunes. Robert Owen nació en Inglaterra, en Newport, en 1771. Se inició como aprendiz escalando rápidamente posiciones hasta convertirse en un fuerte industrial textil. Planteaba que todos los hombres tienen derecho y que todos son capaces de bondad y excelencia si se les da una oportunidad razonable y una dirección adecuada. Ideó las colonias cooperativistas o aldeas de cooperación. Fue el primero que empleó el término cooperación en oposición al de competencia. Murió en 1858, considerado el padre del cooperativismo en el mundo. Charles Fourier nació en Francia un 7 de abril de 1772 y murió un 10 de octubre de 1837. Fue un socialista francés y uno de los padres del cooperativismo. Fourier fue un mordaz crítico de la economía y el capitalismo de su época, adversario de la industrialización, de la civilización urbana, del liberalismo y de la familia basada en el matrimonio y la monogamia. El carácter jovial con que Fourier hace algunas de sus críticas hace de él uno de los grandes satíricos de todos los tiempos. William King nació en Inglaterra en el año 1787. Se le conoció como el médico de los pobres. Su apasionada vocación de periodista y su caritativo sentimiento humano lo llevó a convertirse en un empinado pensador y realizador cooperativista. Es importante destacar también que debido a la claridad de sus pensamientos y su refinado enfoque de la realidad, llegó en unos pasajes de su vida a ser director propietario de un mensuario titulado
The Cooperator, que en poco tiempo alcanzó gran difusión y repercusión en los medios políticos, económicos, sociales y laborales en su país. Philippe Bouchez nació el 31 de marzo de 1796 en Francia, falleció el 11 de agosto de 1865. Fue un político, historiador y sociólogo sansimoniano francés, impulsor de las cooperativas y fundador del diario Le Atelier. Louis Blanc, nacido en España en 1812 y murió en 1882. Periodista, estadista, orador y político. Contribuyó a desarrollar en Francia las cooperativas obreras de producción, discípulo de Fourier. Peter Cornelius Plockboy, nacido en Holanda en 1620. Se instaló en Inglaterra, donde tomó contacto con el reformismo religioso protestante de los grupos iniciáticos que seguían la línea comunitarista de George Fox, religioso contradictorio, fundador de los Cuáqueros o Amigos, comunidad religiosa disidente. Organizó en Manhattan en 1664 una colonia agroindustrial de base precooperativista. Su semilla solidarista cuáquera quedó sembrada al punto que, siendo una pequeña comunidad, han dado varios presidentes a los Estados Unidos de Norteamérica y también han dado sus frutos al mundo, fundando algunas de las más prestigiosas organizaciones humanitarias universales, como por ejemplo Amnistía Internacional o Greenpeace. John Billers, 1654-1725. Sus doctrinas en el trabajo, titulado Proposiciones para la creación de una asociación de trabajo de todas las industrias útiles y de la agricultura, en el que propone la creación de colonias cooperativas de trabajo, fue lo más destacado de su vida cooperativista. Consideraba al trabajo y no al dinero la verdadera riqueza de una nación. Friedrich Wilhelm Raiffeisen, alemán, 1818-1888. Se conoce como el padre de la cooperación rural. Bajo su inspiración aparecieron en Alemania las cooperativas de crédito orientadas hacia los campesinos y más tarde las cooperativas para el aprovisionamiento de insumos y para la comercialización de los productos agrícolas. Charles White, economista francés, 1847-1932. Fue profesor de economía política en universidades de Francia y fue uno de los principales promotores que con sus escritos y posiciones elevó a Rochdale a la categoría de origen del cooperativismo moderno. Fue así como el cooperativismo empezó a irradiar su acción por todos los países del mundo y ha sido adoptado como un método de organización social económica por grupos que siguen los principios de la cooperación adaptados a su propia realidad. Hablemos de cooperativismo. Hemos visto cómo se formó el cooperativismo, cuál fue el origen del cooperativismo en el mundo y cómo esto nos ha ayudado para que toda la sociedad trabaje con un objetivo específico. Vamos a continuar con las capacitaciones cooperativistas y ya se encuentra con nosotros Alfonso Castro. Él va a hablar acerca de la autocracia y la participación. Hablemos de cooperativismo. Gracias, Mari Carmen. Muy buenos días, queridos amigos. Hoy día, un poco continuando con esta saga que hemos venido dialogando respecto del liderazgo, yo les quiero plantear un modelo muy, digamos, claro y concreto que nos ilustra esa dicotomía en la toma de decisiones, ese a veces dilema que tienen los líderes entre ser autocráticos y ser participativos. Lamentablemente, pienso que muy a menudo en nuestro medio, y eso creo yo que es un poco los efectos de lo político, pensamos que un líder tiene que ser autocrático porque si no, no es un buen líder. Es decir, ser fuerte, autocrático, es decir, un poco con esa mentalidad de los de la posguerra del siglo pasado. Pero resulta que las organizaciones eficaces no se mueven por ese tipo de líderes autocráticos. O más bien dicho, un líder es autocrático por excepción. Les quiero plantear un tema interesante que tiene que ver con problemas estructurados y problemas adaptativos. Esta teoría nos indica que cuando los problemas son estructurados, es decir, situaciones repetitivas, rutinarias, para las cuales de hecho ya se han identificado cursos de acción y respuestas, un líder
tiene más bien que ser autocrático, ¿sí? Es decir, simplemente tomar la decisión, comunicar a sus subordinados y toda la gama que de alguna manera nos sugiere un líder que toma las decisiones por sí mismo. Por el contrario, cuando los problemas son adaptativos, es decir, son situaciones nuevas, son situaciones infrecuentes y son complejas, esta teoría interesante que la esbozó en su momento la Universidad de Harvard, nos dice que estos problemas adaptativos requieren más bien de un liderazgo participativo. Y entonces, no debemos tener miedo a asumir este liderazgo participativo y básicamente el estudio nos sugiere algunas preguntas para saber por cuál de las dos opciones es preferible decidirse. Por ejemplo, si el problema, como lo hemos dicho, es adaptativo, el líder debe ser participativo. Cuando el problema implique intereses del grupo, es preferible que el líder sea más autocrático. En el caso de que el tiempo y la disponibilidad de tiempo sea restringida, como suele ocurrir con frecuencia, pues ese gerente tendrá que arreglárselas tomando la decisión por sí mismo. Otra cosa muy importante, cuando se requiere un alto compromiso de la gente para implementar una determinada decisión, entonces es importantísimo, sobre todo en esos casos, que el líder sea más participativo. Eso es, mis queridos amigos, y ojalá de este pequeño diálogo nos quede algo. La ruta de la autocracia no siempre es la mejor ruta. Por el contrario, las organizaciones exitosas tienen líderes altamente participativos. Muchas gracias. Hablemos de cooperativismo. Muchas gracias, Alfonso, por brindarnos estas capacitaciones del cooperativismo que nos interesan a todos nosotros. Vamos a continuar con Rodrigo Vázquez. Él nos va a hablar acerca de los 7 hábitos de las personas altamente efectivas. En varios domingos atrás hemos visto ya algunos de estos hábitos. El día de hoy vamos a tratar el 6º hábito. Prestemos atención y veamos cómo podemos implementar en nuestra vida diaria. Hablemos de cooperativismo. Estamos hablando de los 7 hábitos de los cooperativistas altamente efectivos y ya nos hemos mencionado los 3 hábitos referidos a la victoria privada. Iniciamos los hábitos que nos llevan a la victoria social y ya hemos hablado del 4º hábito que está referido a ganar, que es respetar a los demás, pero hacer respetar nuestros derechos. Una relación ganar entre proveedores, entre personas, incluso en el plano afectivo familiar, siempre ganar. Es un hábito de las personas altamente efectivas. Después hablamos del hábito de la buena comunicación, que ese es un tema neurálgico, un tema crítico en la vida de los seres humanos. El no tener conflictos o tener conflictos justamente por una mala comunicación, por los malos entendidos. Y hablamos de que justamente el hábito de la comunicación está referido fundamentalmente a saber escuchar. El 80% del éxito en la comunicación es saber escuchar. Antes de emitir opiniones, antes de ser emisor, debo ser receptor, observar, darme cuenta de las cosas, no lanzar opiniones, no lanzar criterios adelantados antes de tener información. La persona sabia, la persona con sabiduría, primero escucha, primero asimila, primero se informa y luego se emite una comunicación. El 6º hábito al cual nos vamos a referir está referido a la sinergia, está referido al trabajo en equipo. Algunas metas las podemos lograr solos, pero las empresas grandes solo las podemos lograr con trabajo en equipo. Esta frase es interesante. Si viajas solo, irás más rápido, pero si viajas acompañado, llegarás más lejos. Es en equipo. Es la sinergia que se desarrolla cuando compartimos experiencias, cuando la debilidad de uno es la fortaleza del otro, la debilidad del otro nos aporta. Entre todos conformamos un equipo. 2 personas trabajando en equipo rinden como 3. 3 personas trabajando en equipo rinden como 5. Se multiplica el resultado. La sinergia es esa fuerza que multiplica los resultados cuando trabajamos en equipo. La cooperación es el principio práctico del éxito social. Un secreto de las personas exitosas es que saben trabajar en equipo. No asumen toda la responsabilidad de ellos, no se cargan todo el trabajo ellos mismos. Saben compartir, saben respetar a los demás, saben delegar tareas, delegar funciones para que más personas se involucren y crezcan con el proceso.
Hablemos de cooperativismo. Muchas gracias, Rodrigo, por acompañarnos todos los domingos aquí en Hablemos de Cooperativismo y capacitarnos más en este sector tan interesante. Nos vamos a un corte comercial y enseguida volvemos. Hablemos de cooperativismo.